valiente de un hombre forzado, un hombre que pasó de perseguidor a instrumento de Dios. Ese es el título de este mensaje. De perseguidor a instrumento de Dios, Hechos capítulo 9. Quiero que me acompañe, vamos a leer Hechos capítulo 9. Hechos de los Apóstoles capítulo 9. El título, conversión de Saulo, ¿verdad? Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la visión y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Vamos a dejarlo hasta el verso 19. Aleluya. Usted lo puede leer hasta el 22. De perseguidor a instrumento de Dios. Lo primero que nos muestra el texto, la palabra del Señor bendecida para bendecirnos a nosotros. Aquí en el libro de los Hechos, es que Saulo era un hombre religioso, preparado y apasionado. Él tenía celo por Dios, pero sabe, no tenía revelación. Él perseguía lo que no entendía. ¿Qué es la esencia o qué es lo que el Señor nos está hablando aquí? Hay una verdad espiritual. No todo el que tiene pasión tiene dirección de Dios. Y eso es necesario entender. Hay muchos que tienen pasión y usted los ve apasionados, ¿verdad? Porque ya sea que en el mundo secular, como este hombre Pablo, él era un erudito, no crea usted que era cualquiera persona. Saulo no era cualquier persona, era un hombre muy preparado. Imagínese que él
único en ese tiempo. Tenía 5 nacionalidades. Imagínense eso. Pero aún así, fíjense, la Biblia dice que él tenía celo por Dios, pero no tenía revelación de Dios. Él era un hombre más preparado que un yogur. Ese era Saulo. Lo segundo que nos muestra el texto es que un encuentro lo cambia todo. En Hechos que acabamos de leer, capítulo 9, versos del 3 al 6, dice que una luz del cielo le rodeó. Cuando esta luz es Cristo, se le fue revelado a Pablo. Mire lo que aconteció, ¿verdad? Lo está diciendo la palabra del Señor. Mire lo que acontece en la vida de Saulo. Todo cambió cuando un hijo, una hija de Dios tiene un verdadero encuentro con el Señor, permanece y todo cambia. No vuelve a ser igual. Mire, ya no va a dejarse llevar, como dicen por ahí, de la gente, ni va a ir como detrás de lo que sea. No, no, no. Cuando un hombre o una mujer de Dios tienen un encuentro, su vida es cambiada, es transformada. Ya no vive por lo que digan, por lo que vea, por lo que crean otros. Cree porque tiene convicción de quién le salió al encuentro. Y dice que una luz del cielo lo rodeó. Y dice que él cayó a tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo confrontó. El proceso de él no fue largo. El proceso de él fue inmediato. Dios confronta a Saulo. Mire que lo llama por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo estaba confrontando. Le habló directamente. ¿Por qué me persigues? Le hace la pregunta. Para que Saulo entendiera que el asunto no era con la iglesia, que era con Dios. Y usted debe entender que los que se levantan contra ti, que los que se meten contigo, no lo están haciendo contigo, lo hacen con el Señor, porque el Señor saldrá a defenderte. Él defiende lo que es suyo, él defiende lo que a él le pertenece. Y este encuentro de Saulo con Jesús muestra, ¿verdad? A través de este pasaje, que Cristo le derribó. Pero ¿sabe para qué le derribó? Para levantarlo con propósito. Porque el Señor Jesús lo que estaba era derribando los argumentos de Pablo. Él tenía argumentos, él conocía la ley, él era un maestro, él era muy sabio. Y Jesús necesitaba confrontarle. Lo confronta, le derriba sus argumentos, los dogmas de hombre que tenía, para levantarlo con propósito, para hacer de él un instrumento en sus manos, hombre valiente, guerrero. Y Dios le cambia ahora de perseguidor a ser instrumento en sus manos. La Biblia registra que de lo más vil y despreciado agarra a Dios para avergonzar al sabio y el entendido. Este hombre era también conocido por toda la región, era conocido, pero tenía una ceguera física. La palabra nos enseña que el pueblo perece, ¿verdad? Por falta de conocimiento, pero conocimiento de la verdad de Dios. Y esto era lo que le hacía falta a Saulo, perdón.
lo que nos muestra el texto, ¿verdad? Lo tercero es que la ceguera trae visión en los versos del 8 al 9 del capítulo 9 de Hechos. Allí en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 8 y 9, dice que Saulo quedó ciego físicamente. Dios le quita la vista natural y le abrió los sentidos espirituales. La vista espiritual se la abrió para que él viera en el espíritu que no era cualquiera que le estaba hablando, que no era cualquiera que lo estaba confrontando, que era Cristo de la gloria y que era necesario. Muchas veces Dios tiene que hacer así con algunos que trae a sus pies, los confronta. Podremos decir que de un tajo les revela, les da entendimiento. A veces Dios permite procesos donde no vemos nada, igual que Saulo, para enseñarnos a depender completamente de Él. Y estamos orando y preguntándole, Señor, ¿qué pasa? Señor, muéstrame. Señor, revélame. Y no vemos nada. No entendemos nada. Porque está pasando la situación en que hemos fallado. Y es que Dios permite esos procesos para que no olvidemos que dependemos de Él. Para que no olvidemos que fue Él que nos llamó y que nos trajo con sus lazos de amor. Lo cuarto que podemos ver en esta enseñanza, Ananías, ¿verdad? La obediencia de Ananías. Allí en el verso del 10 al 17, Dios va, fíjese, trata, confronta con Saulo y luego va a donde el que estaba delante del altar, que era Ananías, un justo, alguien que estaba allí morando bajo la presencia de Dios. Y entonces le dice, le ordena que vaya, ¿verdad? Casa de Judas, que allá hay un hombre que ora, hablando de Saulo. Y le dice que ese hombre vio en visión que él entraba a la casa, le ponía las manos y le traía sanidad. Porque Dios hace eso, Dios usa a un discípulo sencillo, a uno que sea humilde. Y vemos que la obediencia de Ananías fue la que activó el milagro. Ananías tuvo temor, pero aún así obedeció. Y fíjese cuando él entra, cuando Ananías va y entra a la casa, él llama a Saulo hermano. ¿Se da cuenta? Él le dice hermano. Qué bueno, ¿verdad? Aleluya. Hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas llena del Espíritu Santo. Mire qué hermoso. Le hizo el combo enseguida. Libertad, unción, poder. Aleluya, Dios es bueno y fiel. ¿A cuántos Dios le ha hecho combo? No olvide que Dios ha sido fiel con usted también. Y Dios usará personas inesperadas para sanar tu proceso. No te adelantes, porque muchas veces nosotros queremos, ay Señor, quítanos, ay Señor, pasa allá. Vive el proceso que el Señor sé que está preparando. El discípulo que llegue hasta ti te diga, tu proceso ha terminado, ha sido aprobado. Hoy se cierra tu proceso. Así hizo con Ananías. Lo llevó para que le dijera a Saulo que el proceso había terminado. Aleluya. Porque Dios es bueno.
porque Dios es maravilloso y Dios transforma vidas radicales y lo hace de una forma radicalmente. Un encuentro con Jesús cambia destinos, iglesia. El que se encuentra con Jesús no sigue siendo igual. Y no te estoy hablando de lo externo, te estoy hablando del interior. Aleluya. Un encuentro con Jesús cambiará tu destino. Si no te has encontrado con Él todavía de una forma verdadera, pídele ese encuentro. Porque hay momentos que marcan la vida, pero hay momentos que lo cambian todo. Un encuentro real con Jesús lo cambia todo. Mire que Saulo iba de camino a destruir, pero terminó siendo transformado. Porque eso hace el Señor, Él cambia lo que era maldición, lo va a convertir en bendición en tu vida. Muchas veces el enemigo va a querer hacer cosas para maldecir nuestra vida, para maldecir nuestra casa, pero eso Dios lo usa para bendición en nuestra vida. Y no creas que Jesús te encuentra en el camino equivocado. No, no, no. Saulo iba para Damasco. Y Saulo iba con autoridad, pero iba en la dirección incorrecta. Y Jesús no esperó que cambiara, ¿verdad? El camino. Jesús lo que hizo fue interceptarlo, lo interceptó. Dios no te busca cuando estás perfecto, como algunos dicen. Él no te busca cuando estás perfecto, no, no, no. Él nos encuentra cuando estamos perdidos, cuando estamos en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, y de allí nos saca. Aleluya. Dios es bueno, pero hace cosas que se convierten en evidencia, evidencia de que Él transforma, de que Él cambia, evidencia de que Él es inigualable, incomparable. El encuentro con Él nos derriba como derribó a Saulo. Dice que Saulo cayó a tierra porque fue confrontado directamente. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, somos confrontados con el pecado. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor nos confronta con ese pecado para que seamos libres, para poder comenzar a transformar y limpiarnos. Y que usted y yo podamos ser esos instrumentos en sus manos, instrumentos de bendición. Antes de levantarte en propósito, Dios derriba ese orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia, todo lo que le impida a Él crecer y mostrar su poder en ti. Él lo va a derribar. Porque el encuentro con el Señor nos da una nueva visión, una nueva identidad. Aunque Saulo quedó ciego, pero sabe, eso era la ceguera era física. Empezó a ver espiritualmente. Empezó a entender el mundo espiritual y a ver el reino de Dios. Porque lo natural se detuvo en él y lo espiritual comenzó con ese encuentro. Muchas veces hemos perdido, al igual que Saulo, cosas en lo natural. Y nosotros todavía seguimos arraigados a querer obtenerlas, donde ha sido Dios que la quitó, para mostrarnos o transformarnos en revelación y mostrarnos lo que Él quiere hacer. Y nosotros nos apegamos como seres humanos a lo que hemos perdido,
Ay, es que yo antes era muy amiguera y ahora no tengo a nadie. Ese era un tiempo. El Señor todo eso lo quitó para que te transformes en ese instrumento que Él necesita para estos tiempos. Porque el encuentro no solamente sino que también da identidad. Esto fue lo que hizo con Saulo. Le dio identidad, dejó de ser perseguidor y pasó a ser hijo. Mire cómo lo llama Ananías, hermano. O sea que ya él era hijo de Dios cuando Ananías llega. De perseguidor a hermano, mira, el cambio, ¿eh? Y de Saulo a Pablo, Dios le cambia el nombre, le dio una nueva identidad. Ya no te llamarás Saulo, te llamarás Pablo. Porque el Señor le estaba diciendo, eres nueva criatura, ya no serás lo que fuiste. Eres lo que yo digo que eres. Eres lo que Dios dice que eres. Él nos cambia nombre, Él nos cambia identidad. Y no solamente con Saulo, lo hizo con Jacob. Le cambió de Jacob a Israel. Dios es bueno. Él nos cambia el nombre. Él nos cambia el nombre. De pronto, antes te llamaban la peleonera. Ahora te llaman la sierva. O de pronto antes te llamaban el engañador. Ahora te dicen el íntegro. Porque no mientes, porque hablas verdad. Dios cambia el nombre, da identidad. Un verdadero encuentro con Jesús no te deja igual. Te envía. Y eso fue lo que él hizo. Limpió a Saulo. Activó lo que estaba en él, lo que él había dicho. Así que hoy Dios irrumpe tu camino para dirigir tu destino. Aleluya. La caída que estabas viviendo no es derrota, es transformación. Aunque de pronto hayas sentido que algunos se burlaron de ti, que algunos se alegraron de tu proceso por lo que estás viviendo. No importa, no importa si se burla, no importa lo que diga el hombre. La caída que estás viviendo no es derrota, es transformación. Tu historia no termina como comenzó, al igual que Pablo. Comenzó como Saulo, terminó siendo Pablo, instrumento en las manos del Dios vivo. Pero fíjate qué hermoso. En los versos del 20 al 22 nos muestra que de perseguidor pasó a predicador, a ser ese instrumento de Dios. Inmediatamente comenzó a predicar. Esto nos muestra que esto es de aquel que tiene determinación y decisión. No tienes que esperar 50 años, 20 años o buscar la perfección. Es que cuando yo esté perfecto, bien delante de Dios. No hay ninguno perfecto, y lo dice la palabra de Dios, que el único perfecto es Cristo. Es decisión, es determinación. Dice que él comenzó a predicar. El que destruía, entonces ahora edifica. Mire qué lindo. Y su testimonio impactó a todos. En toda la región se habló del cambio y del encuentro de Saulo a Pablo. El encuentro de Jesús lo cambió todo. Le cambió el nombre, le dio una nueva identidad. Ahora hablaba de Cristo. Porque Dios no solo te cambia, te convierte en evidencia de su poder. Cuando eres cambiado, transformado, cuando has salido renovado en ese encuentro, Dios te va a respaldar. Tu pasado no va a cancelar el propósito que Dios tiene.
Aleluya. Lo que antes te dominaba, ahora será tu testimonio. Aleluya, dice el Señor. De perseguidor pasarás a ser portador de su gloria. Aleluya. Vive y reina, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es grande. Oh Santo de Israel. Lo que perdiste en lo natural, Dios lo está transformando en revelación. Aleluya. Esto nos muestra que el encuentro activa el propósito, ¿verdad? Inmediatamente predicó a Cristo. Su pasado ya no lo definía, porque un verdadero encuentro con Jesús no te va a dejar igual, te capacita. Aleluya, Dios es bueno. Maravilloso es el Señor. Grande y poderoso es el Rey de Reyes. Y cuando nosotros estudiamos la vida de Saulo, ¿verdad? De lo que fue Saulo y luego llegó a ser Pablo, nos vamos a encontrar con un hombre que 3 veces fue encarcelado. Le pica una serpiente, lo envenenaron, lo señalaron, vituperaron de él, pero ese encuentro lo había preparado para todo esto. Fíjese que el mismo Señor lo dijo ahí cuando leíamos, porque instrumento me es, dice el Señor, ¿verdad? Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, para mostrarles cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Y Dios se lo mostró a Pablo. Tanto así que él llegó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tanto padeció que llegó a decir, sé vivir en lo poco, sé vivir en la abundancia. Tanto experimentó Pablo que dijo, prosigo a la meta. No se rindió al sumo llamamiento. Él no se detuvo, él avanzó, él cumplió el propósito. Nos dejó 13 cartas Paulinas para leer, para aprender de Dios, para conocer más de ese Dios único, excelso y sublime, que le dio momentos inolvidables, porque ese era su deleite, deleitarse en el Señor, y ese debe ser nuestro deleite, para que nuestra vida sea cambiada, transformada. Apasionate por el Señor. Ya no busques excusas, basta ya. Que si oras se te levanta, no se te levanta nadie, Dios tiene el control. Y Saulo, mira, ve, enseguida comenzó a predicar. Cuando nosotros nos encargamos de las cosas del Señor, Dios se encarga de las nuestras. Ya suelta, basta de temor. Sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, porque lo que hace es postergar lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántas almas necesitan de que te levantes? Y Dios quiere que tú seas ese instrumento escogido por Él. Es lo que Dios quiere. Pero ha venido postergando, postergando, esperando y esperando. ¿Hasta cuándo? Te dice el Señor. Avanza, que el Señor va contigo como poderoso gigante. Al que llama, el capacita.
Al que llama, Él envía. Oye, que te releve, Kende, llenándote y engordándote, 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 y no das. Aleluya. Y queremos ver su gloria. Y queremos ver su poder. Pero seguimos todavía con excusas. Pablo no puso excusas. Cada uno sabe a qué Dios le llamó. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, porque el Espíritu Santo nos da la convicción. El Espíritu Santo nos enseña y nos guía. Oh Santo, Dios es bueno, maravilloso. Oh precioso Dios, tú eres bueno y grande, misericordioso. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Oh bendito Dios, te oramos, Jesús. Te exaltamos, Dios, porque tú eres bueno y fiel. Gracias, Señor. Oh Padre, en tus manos estamos. Tú eres bueno, tú eres poderoso. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, hoy creemos que así como transformaste a Saulo, también transformarás vidas hoy. Rompe toda ceguera espiritual, derriba todo orgullo, revela tu gloria. Levanta hombres y mujeres con propósitos, cambia su historia. Haz los instrumentos poderosos en tus manos. Señor, que de la oscuridad salgan predicadores, que de la persecución nazcan adoradores. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.